Bienvenidos a un episodio más de Cerdocast, esta línea directa con los principales referentes de la industria porcina. Hoy vamos a hablar sobre estrategias de manejo de la condición corporal de la reproductora y para eso tengo la suerte de presentarles a Daniel da Silva y Uriel Rendón. Daniel, Uriel, buenas tardes. Excelente, Leandro. Gracias por la invitación. Hola, buenas tardes, Leandro. Igual, gracias por la invitación. Yo siempre les pido a los invitados que, para los que no los conocen, comiencen comentándonos un poquito su trayectoria, el background profesional y el rol que desempeñan en la actualidad. Daniel, si querés comenzar vos. Gracias, Leandro. Es un gusto estar aquí y poder compartir un poco sobre ese tema. Yo soy Daniele da Silva Borges, soy médico veterinario graduado por la Universidad Estadual de Londrina, en Brasil, con una maestría en ciencia animal por la Universidad también de Brasil. Y tengo más de 15 años de experiencia ya trabajando con cerdos, he trabajado en CTG, en cooperativa y también en la parte de salud de la empresa Brasil Foods en Brasil. Y después tuve una oportunidad de venirme a México a trabajar en Quequén, también en la parte de salud. Y hoy soy parte del equipo de servicios técnicos de PIC Latinoamérica. Gracias, Daniel. Qué presión, Uriel. Muchas gracias por la sí, ya me la puso difícil. Sí, hola. Mira, yo formo parte del equipo de servicios técnicos para PIC para Latinoamérica. Soy ingeniero agrónomo zootecnista. He sido gerente de producción en sistemas en Latinoamérica y en Estados Unidos, y actualmente doy servicio a Latinoamérica. Excelente, excelente. Bueno, me encanta porque tenemos mucha experiencia a campo en la diaria y mucha experiencia también en la parte de consultoría y con todo el conocimiento que desarrolla PC, así que va a ser un episodio súper interesante. Y como ya lo dije, vamos a hablar de la condición corporal en la reproductora. Es un tema que me encanta porque parece simple, pero al final de las cuentas, cuando recorremos, los que tenemos oportunidad de recorrer el sistema de producción, vemos que es una constante el tema de la oportunidad que representa tener a las hembras en buena condición corporal. Me parece que hace falta generar un montón de awareness sobre el desafío que representa y las consecuencias de no hacerlo. Y muchas veces vemos que hay una alta tasa de descartes no programados de reproductoras por causas locomotoras, por baja productividad, por mortalidad. Y lo que a veces es la causa de el descarte es en realidad la consecuencia de un problema que antecede a todo esto. Y hablamos de nuevo de la condición corporal. Uriel, quizás comenzando por vos, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo se trabaja esto, por qué dentro de la rutina de trabajo uno tiene la parte de monitorear la condición corporal de manera individual de las reproductoras. Sí, mira, Leandro, como bien indicas, este es un tema muy polémico que llevamos toda la vida hablando de él. Seguimos sin ponernos de acuerdo y de ahí su complejidad y lo difícil que es tener una correcta ejecución en granja. Entonces, respondiendo a la pregunta, mira, básicamente en mi opinión hay dos razones. La primera es que es una medida indirecta de, del bienestar animal de la cerda y de su estado catabólico. Entonces, lo que sucede con las cerdas es que durante su vida productiva, dependiendo de la etapa productiva en la que están, si están en crecimiento, si están en gestación, si están en lactancia, si están en reproducción, ellos tienen diferentes necesidades dependiendo de la etapa en la que están, y la condición corporal nos ayuda a entender si ese animal está en la condición óptima que nosotros queremos o se está pasando o le está faltando por alguna situación. Entonces, es eso, es una medida indirecta de su bienestar y de su estado catabólico o anabólico. Esa sería la primera. La segunda razón es que de igual manera nos ayuda a validar nuestros programas de alimentación. Lo que son los programas de alimentación y las curvas de alimentación están diseñados pensando en que el cerdo esté en una condición óptima. Sin embargo, a nivel de ejecución de granja tenemos diferentes desafíos de manejo, de salud, de situaciones que pasan en el día a día en las granjas y que hacen que eso no necesariamente se dé, que a los animales les esté faltando ya sea algún ingrediente, algún de perfil, algo de perfil en la dieta o cantidad de alimento, y eso en el animal se va a reflejar. Se va a reflejar con que o va a ganar mayor condición de la óptima
o va a perder condición y va a estar por debajo de esa condición. Entonces, es una muy buena manera en la cual nosotros podemos validar si el programa de alimentación está efectivamente cumpliendo con los requerimientos que tenemos. Por ejemplo, actualmente las líneas de genéticas actuales son de alta productividad. Entonces, la demanda en lo que va a ser la etapa de lactancia es muy alta en función del número de lechones que le estamos poniendo y del peso que queremos de esos cerdos. Entonces, el estar evaluando constantemente la condición corporal de las cerdas nos va a ayudar a entender si así como yo le estoy poniendo esa demanda, de igual manera el programa de alimentación la está acompañando para cumplir sus necesidades o mis estrategias de manejo efectivamente están funcionando como esperamos. Excelente. Daniel, me interesa tu visión habiendo trabajado en sistema de producción. ¿Qué importancia tiene monitorear la condición corporal? ¿Qué impacto tiene no hacerlo? Porque es un poco poner a todos en la misma página del costo de oportunidad que uno paga de no trabajar en esto, que de nuevo es algo que parece simple, pero uno sabe que en la diaria se vuelve mucho más complejo con temas de personal, etc. Daniel, me gustaría complementar lo que comenta Uriel con tu experiencia a campo. De nuevo, trabajaste en un montón de sistemas de producción con alto volumen de reproductoras, eso le agrega complejidad, porque de nuevo tenemos diferentes operarios, etcétera, etcétera. Pero me gustaría que enfatices un poco en la importancia de medir la condición corporal y cómo impacta esto en los sistemas productivos. Gracias, Leandro. Entonces, complementando lo que ya nos contestó Uriel de la primera pregunta, creo que la importancia de medir la condición corporal está en que nos permite anticiparnos a problemas productivos antes que ocurran, porque muchas veces vemos la condición corporal únicamente como una rutina de evaluación y nada más, ¿no? No llevamos un seguimiento de esta información, pero realmente es una estrategia de manejo. Mantener entonces a las hembras en una condición corporal adecuada de acuerdo con su etapa de producción, esto impacta directamente sobre la productividad, la eficiencia y longevidad de estas hembras. Entonces, es algo que es muy importante hacerse de una forma continua, ¿no? Entonces, primer punto, ¿no? También cuando evaluamos la condición corporal de una forma rutinaria, podemos ajustar la alimentación y también los manejos, ¿no? Según la necesidad real de cada hembra. Y la clave yo creo que no es medir solo una vez, sino así también entender cómo evoluciona la cerda durante todo su ciclo productivo para entonces poder tomar decisiones estratégicas en la granja. Excelente, sí, sí, sí. Y al final de las cuentas es, de nuevo, asignarle el valor que le corresponde, porque a veces uno piensa que es una rutina impuesta, tengo que evaluar la condición corporal, es importante capacitar al operario que lo hace para que entienda las consecuencias de no ajustar esto, y al final de las cuentas tiene impacto sobre, como bien decía Uriel, sobre la producción de leche en la maternidad o la demanda metabólica que tenga ahí, tiene consecuencias sobre la longevidad de las reproductoras, porque repercute sobre aplomo, sobre productividad y termina siendo descartadas. Entonces es súper importante, y acá estaría bueno, mencionaste algo, Daniel, que es la importancia de tener una rutina establecida y demás. Me gustaría meternos primero, y dejo que lo respondan ustedes, en qué metodologías tenemos para hacerlo. Okay, ya sabemos que es importante. Ahora, ¿qué podemos hacer? Sí, si me permiten, voy a contestar, voy a dar mi opinión al respecto. Antes de dar mi opinión, me gustaría comentar al punto que puso Leandro en la mesa de la importancia que tiene la condición corporal. Y refiriéndome a la primera respuesta es esa medición indirecta de su bienestar y tener en cuenta que un animal que tiene bienestar, que está bien, es un animal que nos va a entregar su potencial productivo. Entonces, ahí radica su importancia y la importancia de entenderlo en granja. Un animal que está en mala condición corporal difícilmente nos va a entregar el potencial que queremos y nos va a presentar desafíos de producción en granja. Y volviendo al tema de los métodos. Bueno, hay diversos métodos. Como lo hablamos en un principio, esto lo llevamos haciendo ya muchos años, desde que tenemos granjas con tecnificadas lo venimos haciendo, ha tomado relevancia y hay diferentes métodos. Mucho tiempo lo hicimos con los ultrasonidos que medían grasa dorsal
que básicamente esto se hizo a partir de que los nutriólogos querían saber lo que comía la cerda, cómo lo transformaba, o cómo lo que comían los cerdos, cómo lo transformaban, si lo transformaban a grasa o si lo transformaban a músculo. Y con eso empezamos a hacer las mediciones con ultrasonidos, que nos daban ahí unas mediciones y unos parámetros. Después estuvimos haciendo las mediciones con ecografía, que ya nos decían cuál era la condición, la grasa dorsal, cuál era la profundidad del lomo, y con eso nosotros podíamos estimar en función nuevamente de la etapa productiva de los cerdos, de las cerdas, si eso iba acompañado con los niveles que nosotros esperábamos. Estos métodos, aunque si bien son objetivos y pueden ser muy precisos, la realidad es que a nivel de granja era muy difícil establecerlos como un método rutinario. Entonces, a nivel experimental, actualmente me parece que los nutriólogos siguen haciendo esas mediciones, porque de esa forma evalúan sus perfiles nutricionales y sus programas de nutrición. Sin embargo, a nivel de granja, el de toda la vida ha sido el método visual, que si bien puede ser un método muy bueno, muy consistente y muy preciso, el problema que teníamos ahí es que siempre estuvo la variable subjetiva de cada persona que evalúa la condición corporal. Sin embargo, así lo estuvimos haciendo mucho tiempo, muchos años, todavía lo seguimos haciendo, todavía a nivel de que vamos y visitamos un sistema podemos ver, mira, ese animal no está bien, ese animal algo tiene, puede ser que esté enfermo, puede ser que tenga una restricción de alimento, o por el lado opuesto, ese animal está muy pasado de condición y pues no necesitamos ningún instrumento, ¿no? Visualmente lo podemos ver. Sin embargo, el problema es que estos métodos siempre fueron subjetivos y para el mismo individuo, dos personas podían tener criterios muy diferentes. Entonces, esa fue la gran limitante de este sistema. Y lo que se ha venido estableciendo como el método estándar, que es el método Caliper, que la gran diferencia que hemos aprendido de él es que puede ser muy preciso y definitivamente es objetivo. Asimismo, esta objetividad nos permite correlacionar el método con muchos aspectos, la productividad, la longevidad, la permanencia de las cerdas, su productividad en lactancia, su productividad a nivel de nacidos totales. O sea, es un método que al ser objetivo nos permite generar en granja muchas correlaciones para afinar la condición óptima que nosotros queremos manejar en cada sistema. Excelente. Sí, 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 sí. Bueno, y acá de nuevo, Daniel, te traigo desde tu experiencia en grandes sistemas de producción. Porque lo que dice Uriel, vos lo habrás vivido de tener diferentes operarios con diferente ojo definiendo la condición corporal de las reproductoras, ¿no? En Pequén, en Brasil también. Entonces, ¿cuál es el valor que aporta el caliper en términos prácticos en los sistemas de producción? ¿Qué es lo que ustedes ven y para la genética de PIC? Sí, prácticamente Uriel ya nos contestó, o sea, la importancia, ¿no? O la diferencia de utilizar el caliper en los sistemas, principalmente porque el caliper, o sea, es una herramienta muy objetiva y consistente, ¿no? Eso ya sabemos porque, aunque la forma visual o la evaluación visual sigue siendo útil, pues existe cierto nivel de subjetividad, ¿no? Cuando llegamos a las granjas, pues yo puedo ver una hembra como gorda, otra persona la ve como delgada, entonces y además vemos como categorías más generales, no logramos ver exactamente la diferencia entre muy como recuperación o muy sobrecondición, vemos como gorda o ideal o flaca, ¿no? Entonces, con el caliper ayudamos entonces a estandarizar esas diferencias en la evaluación visual, porque trabajar con una medición ya que es objetiva, pues reduce muchísimo esta variabilidad entre los operarios y también vamos a lograr evaluaciones más consistentes, entonces bien estandarizado. Ahora, otra ventaja de utilizar el caliper en los sistemas es que es muy práctico, 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 práctico. Entonces, es una herramienta rápida, sencilla y también fácil de implementar dentro de la rutina diaria de la granja. Eso es un punto que nos ayuda mucho, ¿no? Al momento de hacer la medición, principalmente en granjas que son muy grandes, en que los grupos, los lotes son de muchas hembras.
Y lo más importante, también como nos dijo Uriel, es que el caliper nos ha permitido correlacionar la condición corporal con la productividad. Entonces, hoy ya sabemos que existe esta relación entre condición corporal y también los parámetros de desempeño productivo. Y como nos comentó también Uriel, productividad láctea, también retención y longevidad, porque hoy sabemos, ¿no?, que el tema de robusticidad de hembras hoy está muy en alta, que es mantener a esta hembra, ¿no?, produciendo lo que tiene que producir dentro de su máximo potencial genético y, o sea, que tenga la longevidad dentro del sistema. ¿Y hay algún tipo de consideración que uno deba tener en cuenta cuando hablamos de primíparas versus multíparas, o mismo cuando en un sistema de producción se tienen genéticas diferentes? ¿Ustedes ven algún tipo de ajuste que haya que hacer? Lo pregunto conociendo la respuesta, pero porque es una pregunta que me hacen bastante y me gustaría que ustedes lo desarrollen. Sí, sí, exacto. Actualmente, las recomendaciones de PIC para los momentos críticos de medición de condición corporal son diferentes entre las primerizas, también conocidas como pecero, cachorras o lechonas, y las cerdas multíparas. No recomendamos hacer la categorización tradicional durante la primera gestación. Entonces, la primeriza o pecero antes de entrar, ¿no?, a la inseminación, pues pasa por una evaluación a través de una cinta zoométrica, no es a través, o báscula, ¿no?, solo su peso, no categorización. Entonces, cuando la primeriza llega a parto, es en donde hacemos la primera medición con el uso del caliper. Pero aquí va a ser un detalle muy importante. La primera medición recomendada, entonces, se realiza previo a parto, solo utilizando puntos caliper, no las categorías, no las juzgamos, ¿no?, como gorda, delgada, no. Solo para saber cuántos puntos tiene esta hembra. ¿Por qué? Porque es una hembra que todavía está creciendo y tiene una dinámica corporal muy distinta a la de una cerda adulta. Entonces, la segunda medición va a ser cuando esta hembra realiza el destete. Y en este momento que ya se comienza a categorizar a las hembras. Y entonces, en este momento, hacemos la diferencia de que la hembra ingresó a maternidad y al destete, cómo está saliendo, y vemos cuántos puntos de caliper perdió esta primeriza durante su lactancia, porque queremos, ¿no?, idealmente sería que pierdan la menor cantidad posible de condición corporal y idealmente que sea menos de 3 puntos de caliper, ¿no? Entonces, con esto ya logramos saber cómo se comportó la primeriza durante la lactancia. Porque cuando el catabolismo es excesivo, normalmente observamos un impacto negativo sobre su siguiente desempeño reproductivo y también sobre su longevidad dentro del sistema. Entonces, primerizas, o sea, recapitulando, ¿no?, medimos entonces a la entrada de la maternidad con el uso del caliper, solamente puntos caliper. Cuando esta hembra se desteta, medimos con el caliper nuevamente y en este momento ya va a ser una P1 y sí se empieza la medición tradicional del caliper, puntos y categorías. Sería esto. Gracias, Daniel. Quedó clarísimo la parte de primerizas. Ahora faltaría desarrollar la parte de multíparas. Para eso, Uriel, te cedo la palabra. Me gustaría empezar por definir el punto donde debe de ser la medición, porque me parece que no lo hemos hablado y es algo muy importante. Y el punto de medición es a la altura de la última costilla, sobre el eje longitudinal de la columna. Ese es el punto donde debemos depositar el eje del caliper y dejar que las patitas, las galgas, toquen los costados de la cerda, y ahí es donde nos va a dar nuestra medición de angularidad. Me parece que no lo habíamos hablado y me parece que no debíamos dejarlo por fuera. Otro punto, bueno, hablando ya propiamente de las categorías que estamos haciendo actualmente en las cerdas, vale la pena mencionar que en su origen, en la versión 1 que llamo yo, porque está el prototipo, está la versión 0 y está la versión 1, que es la primera versión que salió con estas estampas que decían cerda flaca, ideal y gorda. Y eso fue lo que se quedó dentro del proceso estándar de medición de condición corporal. Se quedaron clavadas esas categorías. Sin embargo, en PIC estamos manejando 4 categorías. Categoría 1, que es cerdas riesgo,
que quiere decir que son cerdas con una muy baja condición corporal. Puede ser que vengan de un catabolismo severo o sean cerdas que se han mantenido enfermas y que no han logrado recuperar condición corporal. Esas cerdas las denominamos 1, riesgo. La categoría 2, que son cerdas que tienen baja condición corporal, pero que están en una etapa en la cual si les damos un buen programa de alimentación, pueden recuperar esa condición corporal en lapso de 4 a 6 semanas. La condición 3, que es la condición óptima, que es donde quisiéramos que estuvieran todas las cerdas, y la condición 4, que le llamamos la sobrecondición. Son cerdas que ya están excedidas de condición corporal y sobre las cuales la recomendación actual es no restringirles la alimentación, es darles la base de alimentación. Entonces, entendiendo estas categorías, lo que nosotros buscamos es hacer la evaluación de condición corporal al momento de inseminación, donde lo que pretendemos es tener la mayor cantidad de cerdas ideales que vienen destetadas de la lactancia, las menos posibles en condición 2, recuperación, y si es posible por cuestiones de manejo y por cuestiones de cumplimiento de cuota de montas, las que están en condición corporal 1, saltarles el celo, darles 3 semanas de recuperación. Eso sería lo ideal. La realidad es que en los sistemas actualmente estamos viendo muy desafiado esa situación, estamos teniendo mucho desgaste en la lactancia, entonces el porcentaje de cerdas en recuperación puede ser considerable. Y a esta recomendación le agregamos que si estamos teniendo más de un 5% de cerdas en condición corporal 1, riesgo, necesitamos revisar qué es lo que nos está provocando esta situación. Si nos falta alimentación en la lactancia, si nos falta la recuperación posparto, pero hay algo, no podemos ver normal que estemos teniendo un alto porcentaje de estas cerdas que salen con un gran catabolismo. Entonces, esa es nuestra medida inicial. Después, la siguiente medición que hacemos es a 30 días, donde esperamos que las cerdas que estuvieron en recuperación se hayan ido integrando a la condición 3 óptima. Si nosotros tenemos bien definida la base de alimentación, las cerdas que están en condición 3 no tendrían que estarse yendo a condición 4 sobre condición. Muchas veces nos pasa que la dieta, la base de alimentación, es decir, la cantidad de alimento que le damos a nuestra cerda óptima, está por arriba de las necesidades y va a tender a ponernos nuestras cerdas óptimas en categoría 4 gordas. Ese es un punto muy importante porque nos permite medir qué recuperación estamos haciendo de nuestras cerdas en condición 2 o en condición 1. ¿Qué tan preciso tenemos nuestra base de alimentación más la compensación que debemos de hacer para lograr llegar a un mayor porcentaje las cerdas en condición óptima a 30 días? Y después la medición previa al parto. Lo que buscamos con esta medición es evaluar nuestra base de alimentación, cómo nos funcionó durante la gestación para que nos logre llevar las cerdas en un mayor porcentaje en una condición 3 óptima. Y ya la última medición para cerrar el ciclo productivo es la de terminando la lactancia, donde podríamos ver de manera individualizada ahí en la tarjeta de la cerda cuál fue el catabolismo que tuvimos durante la lactancia. El deseable es 0, que eso yo no lo veo en términos prácticos, pero sí veo que podemos estar dentro de los 3 puntos máximos que recomendamos como PIC, que el catabolismo no se exceda de esos 3 puntos, porque al empezar, si estamos dentro de esos 3 puntos, cuando iniciemos el siguiente ciclo, vamos a tener la facultad de esas cerdas recuperarlas de nueva cuenta en 30, de 4 a 6 semanas. Y esa sería la recomendación de en qué momentos y cómo categorizar a las cerdas multíparas dentro de nuestros sistemas. Excelente, Uriel. Muchas gracias. Daniel. Gracias. Y me gustaría complementar hablando un poquitito más sobre el programa de robusticidad que tenemos y en que nutrición es un pilar que tenemos dentro de ese programa.
Entonces, lo que nosotros trabajamos dentro de los indicadores de un monitor para la robusticidad de la hembra, indicamos que a la monta, o sea, queremos menos del 10% de hembras muy delgadas, ¿no? Las hembras delgadas. Y que a los 30 o 35 días de gestantes, que más del 85% de las hembras ya estén en condiciones no normal, que se recuperen, ¿no? Eso es lo que esperamos. Y ya al final, pues era un tema que hablábamos como equipo, porque idealmente sería como más del 90, ¿no? 85, 90 de hembras en condiciones buenas ya como a parto. Pero no es la realidad que estamos viendo dentro de los sistemas, entonces que sea más como del 70, 75 ya es algo bueno y que se puede mejorar, ¿no? Sería esta mi contribución. Ya bajamos la vara de 90, de más de 90 a 75, 80. Saben que se condice mucho con otros nutricionistas que trabajan en sistema de producción y decían, yo quiero 90% de las cerdas en condición corporal ideal a los 90 días de gestación. Y trabajan de nuevo, en método, en consistencia, en registro, todo lo que vienen desarrollando. Eh, Así que nada, se condice mucho con la experiencia práctica de otros líderes de opinión que han pasado por Cerdocast. Excelente. Bueno, la importancia de tener un protocolo, porque uno ya sabemos la importancia, ¿no? El impacto que tiene, que es algo casi que predictivo, es un parámetro casi que predictivo del resultado en granja, ¿no? En lo que hace sitio 1. Entonces, la importancia. Entendemos qué herramientas tenemos. Y hoy en día, de nuevo, gracias a Mark Hanauer, ¿no? Tenemos una herramienta que es súper práctica, es súper accesible. Mismo así, yo veo copias por todos lados, y eso es un punto importante. Cuidar eso, me gusta aclararlo, que ya saben cómo somos los latinos, tendemos a querer copiar todo, esto es lo mismo que esto, y a veces hay errores grotescos en eso y hay desvíos importantes, pero sabemos qué herramientas tenemos disponibles y la importancia de un protocolo que se siga y que nos permite evaluar la condición corporal de manera individual, ¿no? de las reproductoras, para hacer ajustes individuales. Hablaste un poquito, Daniel, de la primariza, de cómo evaluamos eso, algún tipo de consideración que tengamos que tener a la hora de evaluar condición corporal. Yo me acuerdo hablando con David Rosero, ex nutricionista de Janor, hoy está en Iowa. Él decía, acá tenemos que tratar de tener un protocolo que sea sencillo, aplicable, porque a los nutricionistas nos encanta el romanticismo de ajustar acá y hacer algo súper personalizado y demás, pero al final de las cuentas, cuando lo queremos llevar a granja, sabemos que mucho de esa teoría es difícilmente aplicable a la práctica. Entonces, tener un protocolo bien definido, que se ejecute, una supervisión de eso, toma de datos y correcciones. Con esos datos que vamos tomando, ¿qué tipo de correcciones podemos hacer a nivel cuantitativo de la oferta de alimento? Esas se las dejo que la conteste ya sea Uriel o Daniel. ¿Qué podemos hacer con esos datos que nos tira? Si me permiten, voy a intentar responderla. Sí, mira, es muy importante lo que tú comentas, que en Latinoamérica nos podemos encontrar diversos instrumentos. Unos se ve que son hechos bajo licencia, otros se ve que son meras copias piratas, otros son originales. Y aquí lo importante es esto. Si bien esos instrumentos pueden dar una medición, es muy importante tener en cuenta que el caliper es un instrumento de altísima precisión. O sea, cuando contrastas lo que es el método visual con el método caliper, puedes ver diferencias y puntos de corte que el método visual el más entrenado se le escapan. Entonces, es importante tener en cuenta que es un instrumento de alta precisión y ya los motivos por los que no vemos los instrumentos originales, pues ya dependerán de cada empresa, ¿no? Nosotros definitivamente recomendamos el original porque es el que sabemos calibrar. Hay otros instrumentos que se ven muy similares, sin embargo, las angularidades son distintas y es justamente lo que medimos. Entonces, yo no quiero decir que no funcionan, simplemente nosotros tenemos los instrumentos para calibrar los originales y en los otros vemos diferencias importantes que tal vez dentro de un mismo sistema no tienen tanta relevancia, pero si tú vas a comparar la información de un sistema con otro sistema con diferentes instrumentos que miden
que tienen diferencias al momento de medición, pues vas a encontrar diferencias que no te vas a poder explicar porque es un tema de error de medición. Sí, me parece que es un punto muy importante que se debe de considerar. Y al respecto de la pregunta que nos planteas de qué hacer con esa medición, es una excelente pregunta y voy a empezar en la reflexión que tú haces. Efectivamente, los nutricionistas, desde una manera muy romántica y muy idealista, y no es que estén equivocados, es correcto. Yo cuando tenemos visitas le comento a los compañeros que nosotros podríamos medir a un individuo todos los días. Todos los días podríamos estar haciendo nuestras mediciones y veríamos cómo esa dinámica de condición corporal va moviéndose, si está catabolizando, si está anabolizando, y ahí podríamos hacer compensaciones de alimentación en función de si va para arriba o va para abajo. Eso lo podríamos hacer. Lamentablemente, en las operaciones actuales, que son operaciones muy grandes, con tiempos muy limitados de trabajo, eso no es práctico ni es viable. Entonces, ahí es donde entra el protocolo de que podamos tener mediciones estratégicas que nos den una buena expectativa o una buena perspectiva de cómo está funcionando nuestra condición corporal. Y ya para responder propiamente la pregunta, es muy simple. Las estrategias de manejo de condición corporal tienen dos puntos clave. Uno es la medición, que de nueva cuenta esa medición la podemos hacer de diversas maneras. Actualmente el método estándar se está convirtiendo en el caliper. Y después el ajuste. El ajuste, ¿qué quiero decir con esto? Que si a la cerda le falta condición, dentro de nuestro protocolo tenemos que tener considerado que esa cerda está en una condición de recuperación y tenemos que saber cuánto tenemos que proporcionarle el alimento. El cambio en la cantidad de alimento que le vamos a dar. Lo que hacíamos antes, que era una cerda que también cuando estaba pasada de condición, le bajábamos la alimentación. Y efectivamente funcionaba. Hace años lo hacíamos y yo recuerdo que cuando lo hacíamos, la condición corporal de la granja se veía muy bonita. Actualmente eso es una contraindicación porque las investigaciones que ha hecho Pace en Nutrición nos han demostrado que para bajar una condición corporal de la cerda, sí va a bajar, pero lleva mucho tiempo y va a ser a expensas de algo. En este caso, como en los sitios 1 lo hacemos la condición corporal en gestación, seguramente va a ser a expensas de la camada. Entonces, actualmente la recomendación es sobre una cerda que tiene sobrecondición, no restringirla, darle la base a lo que le daremos una cerda óptima, y a una cerda que está en recuperación, sí darle una compensación en la cantidad de alimento. Esas serían las recomendaciones. Como ves, son dos pasos muy simples, pero hay que sistematizarlos de manera que lo hagamos de manera consistente, sistemática, y que veamos que la condición corporal la estemos poniendo en el punto óptimo que deseamos. Excelente. Y me gustaría hacer doble clic, Uriel, en algo que dijiste en una respuesta anterior. Básicamente, la condición corporal es un predictivo del bienestar de la cerda. El bienestar es un predictivo de la expresión del potencial genético. Y eso es algo que viene cambiando, por suerte, y con un montón de mejora genética, viene cambiando ese potencial de las reproductoras. Hoy están mucho más al límite que nunca. Y mi pregunta es, ¿hay algo, aparte de esto que mencionas, que haya cambiado en términos de cómo se evalúa esa condición corporal o algún tipo de recomendación que haya cambiado, aparte de lo que mencionás en los últimos años? Sí, mira, en los sistemas de producción podemos ver que estamos llevando las cerdas al límite, ¿no? O sea, puede ser impresionante los niveles de producción que estamos logrando actualmente. Entonces, eso hace que también el potencial de la cerda es mayor, pero de igual manera tenemos que acompañarlas con lo que es sus necesidades, cumplir sus necesidades. Entonces, aquí, para tratar de responder la pregunta de cuáles van siendo los cambios sobre las recomendaciones de manejo de condición corporal, que actualmente lo hacemos, o el método estándar PACE es mediante caliper, aquí me gustaría hablar de lo que fue el origen del caliper, porque me parece que para entender el caliper como lo estamos usando es importante entender su historia. Entonces, en un inicio, el doctor Nauer meramente lo conceptualizó
como un instrumento de medir la condición corporal, él al ser un nutricionista, desde el punto de vista de cómo los perfiles nutricionales funcionaban dentro del cerdo. Así lo conceptualizó. De hecho, me gustaría mencionar que hace un par de semanas tuve oportunidad de estar en una de sus charlas y yo esperaba que nos hablara mucho de caliper y de caliper para arriba y caliper para abajo. La realidad es que habló poco del caliper, habló de la función que tiene como instrumento de gestión en granja, pero básicamente habló de nutrición. Y es lógico, él es un nutricionista. Entonces, ahí es donde entran las situaciones. Entonces, lo que ha sido la evolución del caliper es que fue un instrumento que se conceptualizó para su uso como una herramienta para evaluar los perfiles nutricionales de las dietas en el cerdo. Sin embargo, nosotros a nivel práctico vimos su utilidad práctica en encontrar los puntos de condición de equilibrio que estaban relacionados con una mejor productividad. Y ahí fue donde se fijó las categorías de caliper y lo que tanto hablábamos de flaca, ideal y gorda, fue de que el doctor Nauer hizo sus correlaciones con respecto a los valores de caliper y cuáles eran los mejores niveles de producción para las cerdas en ese momento. ¿Qué quiero decir? Esto fue en el 2014 para cerdas de todas las genéticas, para cerdas de todos los ciclos. Simplemente la base de datos que él construyó dijo, estos son los rangos donde hay una mayor productividad. Para los 2014 y teníamos expectativas de producción muy diferentes de las que tenemos ahora. Entonces, es lógico que eso vaya cambiando en función de las necesidades que tenemos actualmente. Entonces, PIC lo que ha hecho es correlacionar estas cuestiones y actualmente la última recomendación que tenemos va correlacionada sí a productividad, sí a potencial genético, pero de igual manera a retención de cerdas y a su longevidad. Entonces, de ahí vienen los ajustes que hace PIC dentro de las recomendaciones, que ya pueden ser muy diferentes de la recomendación inicial del Dr. Nauer. Bueno, un poco para cerrar el episodio, me gustaría que en su experiencia le comenten a la audiencia, piensen que son veterinarios, dueños, consultores, que elijan un error / oportunidad de mejora que ustedes ven en sus clientes a campo y un consejo para ellos, cada uno. Yo sé que estaba un poco sacado del script, pero voy a aprovechar esa experiencia a campo que tienen como para sacarles el mayor jugo posible. Bueno, la primera oportunidad está en que hagan la medición de la manera correcta, porque hay unos que hacen una hembra, otra hembra, entonces están como induciendo, ¿no? Como que el registro, ¿no? Entonces, que midan, o sea, el lote en los momentos críticos que se tiene que medir. Segundo punto, que registren. Porque muchos lo hacen así, ¿no? De una forma como visual con el caliper y ya, y se ajusta al alimento y ya no lleva un seguimiento de esta información. Entonces, para nosotros, cuando vamos a la granja, pues, ¿en dónde está, no, tu archivo con la información? O sea, no hay historial. O a veces sí hay, pero no hay alguien que lo esté visualizando para poder hacer las correcciones. Entonces, mi recomendación es que hagan las medidas en los momentos que recomendamos, porque hay unos que hacen muchos momentos y al final no se alcanza el tiempo, ¿no? Para hacer el ajuste entre las dietas, entonces, o la cantidad. Entonces, que sigan las recomendaciones de nosotros PIC y que hagan el registro, ¿no? Y que esta información sí se evalúe y sí que se hagan las correcciones. La primera recomendación que voy a hacer es que entendamos que el caliper es un instrumento de precisión. Entonces, como instrumento de precisión que es, tenemos que darle ese cuidado. Muchas veces en granja lo que les comento es, mira, a este instrumento le tendrías que dar el mismo trato que le das a tu microscopio para evaluar tus dosis. Y seguramente el microscopio no anda botado por ahí, no está abajo de cajas y está por ahí arrumbado. Entonces, es la idea de que el caliper es un instrumento de precisión. Otra recomendación es que siempre que vamos a medir, revisemos su calibración.
porque es un instrumento que anda en las granjas, que anda de jaula a jaula, anda de corral a corral, se nos cae y yo me los llego a encontrar deformados, con lo que llamamos las patitas, lo que toca, entra en contacto con los flancos de la cerda, su nombre correcto son galgas, deformes, chuecas. Entonces, cuando no tenemos un instrumento calibrado, la medición que nos va a dar, pues ya me dirán ustedes cómo la consideramos. Definitivamente va a ser una medición desviada. Otro punto es reforzar el punto que nos menciona Dani, que lo importante de la estrategia de condición corporal es la consistencia. De igual manera, podríamos decir que cuando la medición de condición corporal se hacía de manera visual y quien la hacía era consistente, pues el resultado era tan bueno como lo podemos tener con Caliper, porque era consistente. Entonces, el protocolo que ustedes establezcan sea consistente en los periodos de medición, incluso yo les diría en el día de medición de la semana, les diría que hasta la hora de medición y ya las recomendaciones que nos dice Daniele, el punto de medición, tener claro dónde debe de ser. El otro día me encontré que el punto de medición lo ponían donde haríamos antes el P2, el que hacíamos con ultrasonido. Ahí lo ponían porque en ese caso el nutriólogo de ellos les había recomendado que ese era el punto de medición. Y no, era el punto para el ultrasonido, no el punto para el caliper. El punto del caliper es diferente, es otro punto. Entonces, tener en cuenta estos puntos para que nuestro protocolo sea robusto y nos dé información consistente, entender qué es lo que queremos hacer con la estrategia de condición corporal y en consecuencia comprender cómo debemos de alimentar a nuestras cerdas para que estén en la condición óptima en el menor tiempo posible. Excelente. Daniel. Ya aprovechando de una parte que también es muy importante, es del cuidado con el calibrador. ¿Okay? El calibrador es de plástico, es un material muy sensible a altas temperaturas. Entonces, dependiendo del sistema, que no tiene la cantidad suficiente de calibrador, a veces lo dejan dentro del coche, ¿no? Ahí expuesto al sol, entonces se deforman. Ese es un punto muy importante que me gustaría mencionar. Excelente. Pura experiencia práctica. Queda en evidencia. Daniel, Uriel, gracias. No me queda más que agradecerles. Si quieren dejar algún comentario final para nuestra audiencia, más que bienvenido. Bueno, creo que el comentario final es si no tienen, ¿no? como la medición de la fuerza corporal en sus granjas, pues que empiecen a medirlos y que estamos seguros de que sí el resultado como que viene, ¿no? Que sí se da cuando se hace muy bien todo el trabajo de cómo manejar, ¿no? Como una herramienta estratégica, no solo como una medición rutinaria o una evaluación así al azar, ¿no? Del grupo. Entonces sí que sigan las recomendaciones y que se necesitan apoyo, para eso estamos, ¿no? Todo el equipo de servicios técnicos de PIC. Yo me voy a quedar con esa última que dice Dani. Les vamos a recomendar que si tienen alguna duda, algún comentario, nos lo hagan saber o con su representante PIC y nos vamos a dar a la tarea de apoyarlos en esta estrategia, que es muy importante. El tener a nuestras cerdas en condición corporal en un bienestar adecuado nos va a ser de mucha utilidad en nuestro sistema. Y ya para aprovechar, Leandro, si me permites, comentarles que pronto vamos a tener un PIC Live, donde ya vamos a hablar de condición corporal, no desde granja como lo estamos haciendo Dan y yo, sino ya desde el aspecto de nutrición. Nuestro equipo de nutrición nos va a ayudar a responder muchas preguntas que han ido surgiendo en el sector para entender a mayor profundidad estas situaciones. Entonces, les sugiero que estén al pendiente de ese PIC Live. Excelente. Y para eso pueden seguir las redes de PIC y también hay un newsletter que yo sigo, que está bueno. Así que nada, ahí se va a anunciar el PIC Live. Así que, Uriel, Daniel, gracias nuevamente y espero verlos pronto por acá, por Cerdocast, para hablar de otro tema. Encantado. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Encantado. Que estén bien.